Assalamu alaikum warahmatullah. Hermana, me preguntas sobre un tema que, bueno, nos planteamos mucha gente. ¿Cómo es posible que el Corán en algunos lugares diga al profeta o a los creyentes que sean duros con los incrédulos y con los hipócritas? Al mismo tiempo que en otras partes del libro se nos dice que debemos ser compasivos, perdonadores, y tenemos ejemplos de ello, como bien mencionas, Yusef, Abraham y más profetas. Bueno, esto es sencillo de contestar. Te podría decir que el contexto es determinante a la hora de traducir un término o una expresión o dar forma a un concepto. Pero te voy a poner algún ejemplo, vamos a profundizar un poquito para que lo entiendas mejor. ¿Tú te acuerdas el versículo donde dice, o supuestamente dice, que hay que pegar a las mujeres? Ahí se utiliza un verbo, daraba, ¿no? Que los tradicionalistas interpretan como pegar. Pero claro, cuando tú ves el contexto, es decir, el pasaje en el que aparece el versículo, los pasajes anteriores y los posteriores, suena un tanto extraño traducir daraba como pegar. ¿Por qué? Porque ves que hay un orden que despierta armonía en el proceso. Se trata de una problemática entre hombre y mujer, o entre un grupo poderoso o un grupo más débil, o entre una nación u otra. Ya hemos hablado sobre este asunto, se puede interpretar de distintas formas este versículo, no solo como referencia a hombre y mujer, pero bueno, sea como sea, hay un proceso, unas pautas a seguir cuando hay una problemática. Que al final acabe con pegarles es un absurdo, es un absurdo. No tiene cabida esa interpretación. Lo mismo sucede con la palabra matar. Muchas veces la lees en el libro, pero esta palabra, en su sentido más básico, encierra conceptos como privar a alguien de algo, como quitar, como hacer de menos, agredir, limitar. Tiene muchos significados, pero casi siempre lo leemos como matar. Y esto es lo que hemos dicho, como daraba. Estas palabras tienen más de 300 acepciones formadas con su raíz. Entonces, el contexto lo que nos ayuda es a no poder inventar según qué traducciones. Y esto, lamentablemente, lo que hacen los tradicionalistas. Me voy a explicar. Si tú interpretas y extraes un sentido de un término, este no se puede contradecir con el extraído en otros lugares del libro y otros contextos, es decir, no se puede contradecir. Tú no puedes leer en un versículo del Corán que hay que llevarse bien entre hombre y mujer, hay que tener una relación de amor, de ayuda, de colaboración mutua, y en el otro lado interpretar como que le tienes que dar un guantazo a tu esposa. No tiene sentido. El propio libro nos dice que no hay contradicciones en el Corán. Entonces, por lo menos que el contexto y este detalle o esta norma que te he dicho nos sirvan para desechar todo aquello que no tiene sentido, que no tiene una lógica. En el caso de hipócritas e incrédulos, fíjate siempre que aparece esta dureza contra ellos, el pasaje. Fíjate lo que lees
antes y lo que lees después. Vas a ver que hay una agresión en proceso, es decir, que se está llevando un ataque o una confrontación contra los creyentes o contra la sociedad. Entonces lo que pide el Corán es ser firme a la hora de parar a esta gente que están dañando a la comunidad. Y esto es algo lógico, esto tiene que ver con el derecho internacional. Todos los principios que hay en la Declaración de los Derechos Humanos, la famosa Carta, están en el Corán. Yo tengo un vídeo sobre este asunto. Entonces, la acción legítima de autodefensa es algo que el Corán defiende. En determinados contextos y situaciones tú puedes poner la otra mejilla, te puedes dar la vuelta y te puedes ir, puedes perdonar, puedes tener misericordia, pero hay veces que tienes que frenar la agresión, ya sea con fuerza, con inteligencia o de alguna manera, pero tienes que parar. Entonces, hermana, tienes que comprender que es lógico que el Corán llame a detener las acciones de una gente que quiere dañar a un pueblo o una nación. Esto es lo mismo que el versículo que nos habla de luchar contra los incrédulos. Claro, pero ¿en qué contexto da esta orden o esta permisibilidad de luchar? En un contexto donde están expulsando a los creyentes de sus casas y donde los están matando. Entonces ahí sí hay un permiso para defenderse. Es de esta forma en que debemos interpretar esta palabra o esta expresión de ser duros. Hay que tener esto en mente, porque de lo contrario estaríamos yendo contra muchas partes del Corán, dejarían de tener lógica. Nada, solo quería explicarte esto, me enrolla como siempre, pero bueno, es lo que hay conmigo. Venga, un fuerte abrazo y assalamu alaikum warahmatullah.